Muy bienvenidos a este maravilloso encuentro de constelaciones familiares. Hoy nos acompaña una invitada súper especial que es Sandra Pichel, que es especialista en constelaciones familiares. Muy bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sandra, por tu tiempo. Y en esta sección de entrevistas con especialistas, con profesionales, vamos a tratar el tema de las emociones y específicamente qué pasa cuando estamos en una permanente emoción de enojo, que sentimos que muchas veces cargamos con un enojo que quizás nos damos cuenta que no tenemos motivos aparentes para estar enojados, pero ese estado de ánimo que ya digamos, se convierte en un estado de ánimo al estar todo el tiempo enojados. ¿Cómo nos pueden ayudar las constelaciones familiares? Y antes de responder esta pregunta, quería preguntarte, Sandra, ¿cómo te iniciaste en este camino de las constelaciones familiares? Bueno, nunca me imaginé porque en realidad yo sabía muy poco de constelaciones. Yo hace muchos años empecé con todo, a estudiar todo lo que era metafísica, muchos, tengo 57 años, tendría 29, 30 años. Empecé a leer mucho, pero leer, que no es lo mismo que estudiar, ¿no? Pero digamos Ah, como empaparme de todos estos temas que me gustaban mucho. Y después hace unos años, ahora unos 6 años, empecé, digamos, como a meterme un poquito más, como a estudiar un poco más. Y se me ocurrió hacer un curso de terapeuta ujú, holística, que en realidad no sabía muy bien qué era, pero bueno, me gustó con gente de acá de mi ciudad, yo soy de Bahía Blanca, ujú, y había como módulos, ¿no? De todas las terapias holísticas. Yo también había estudiado biodecodificación, que me encantaba. Uno de los módulos era biodecodificación. Y el día que nos dieron el módulo de constelaciones, no fue un día, fueron varios días, dije, ujú, wow, ¿y esto? Y ahí como que me empecé a enganchar y empecé a averiguar para estudiar. Y bueno, hice la formación, primero hice una formación, yo soy una constante perfeccionista, nunca me alcanza, entonces bueno, fui haciendo más formaciones y bueno, y así empecé y cuando empecé, digamos, a volcarlo en la gente, como parte de mis terapias, porque yo ya hacía otras terapias, dije, wow, es sanador, no es mágico porque no es algo que vos decís, bueno, constelo y a los 5 minutos está solucionado. No, es un proceso, pero es un bien. proceso tan hermoso y se ven tantos resultados en la gente que, bueno, de todas las terapias que hago, a mí es la que más me gusta. Ah, qué bueno. Entonces es una terapia porque quizás hay personas que nos están viendo, quizás En hayan realidad es una escuchado. herramienta Es- terapéutica, es parte de Bien, las terapias, es una herramienta bien, terapéutica meramente vivencial. La tenés que perfecto. vivir, no es tan fácil de explicar, ¿sí? Es un Ujú, movimiento del alma, moves mucha energía, moves todo tu árbol, pero la tenés que vivir para entender lo que es. perfecto. Porque muchas personas quizás han escuchado la palabra constelar o constelaciones, quizás digamos, se han introducido en lo que es las constelaciones familiares, pero no tienen muy en claro qué es. Y justamente, ¿para qué nos puede ayudar las constelaciones familiares, Sandra? Bueno, en realidad, como te decía, ¿no? Son vivenciales y a partir de que vos eh, empezás con una sesión, yo lo que hago es integro lo que es constelaciones familiares con análisis transgeneracional, que está todo muy unido, ¿no? Pero a mí me gusta Ujú, mucho integrar lo que es análisis transgeneracional. ¿Por qué? Porque me da como una mayor amplitud para bien. poder manejar la sesión, ¿no? Lo que hacemos en las constelaciones es buscar cuál es el origen de eso que te molesta, de ese síntoma, de ese bloqueo, de esos miedos, porque como vos decías, ¿no? A veces esto de estoy enojado y no sé por qué, y siempre estoy enojado y no sé por qué, o estoy Ujú, triste, de repente me pongo triste, o de repente se larga a llover
y me da una tristeza. Y bueno, empezar, digamos, como a ver de dónde puede venir eso, ¿no? Que eso puede venir Ujú, de mis ancestros, ¿sí? De algo no ujú, resuelto de mis ancestros, pero también puede venir de algo mío, de mi niñez, sobre todo, porque todo lo que sean traumas y muchos bloqueos vienen también de mi niñez, ¿no? Entonces, lo que hacemos con las constelaciones es ver, bueno, ¿cuál es el origen? Seguramente el origen es algo que uno ni se imagina, ¿no? Es ujú, algo, eh, generalmente es algo que uno dice, ay, nunca se me hubiera ocurrido que viene de ahí, ¿no? ujú, ujú, Em, y lo que hacemos es, digamos, enfocarnos en la sesión, en ver eso, esa red de vínculos del consultante, ¿no? Que sí, pasa ahí y también ver qué es lo que le pasó a él, porque muchas veces también, como te decía, tiene que ver con, no siempre la pobre, la culpa es de los ancestros, ¿no? sí, Ellos hicieron lo que pudieron. Y, cual. y muchas veces pasa que ese enojo no es mío, esa tristeza no es Ujú, mía, ese bloqueo, ujú, le estoy siendo fiel a alguien, le estoy siendo leal a alguien. Vemos mucho eso en constelaciones, ¿no? Prestamos mucha atención a todo lo que tiene que ver con cuáles son los desórdenes que hay en un sistema familiar, ¿no? Esa es una de las premisas ujú, de las constelaciones, ¿no? Que todo esté en orden, que cada uno sí, ocupe su lugar, que no ujú, haya personas excluidas, personas no vistas, ¿sí? Nosotros prestamos mucha atención a todos los que son excluidos. ¿Para qué? Para que al lograr verlos y darle a cada uno su lugar, ¿no? Que cada uno pertenezca al clan, porque todos pertenecemos al clan. tal Y muchas cual. veces pasa que detectamos que ¿no? En nuestros ancestros era muy común que se oculte, que pasaba algo que no estaba bien visto y de esa persona no se hablaba más y se lo Ujú, bloqueaba. ujú, Y de este tema no se hablaba más. Y si alguien había fallecido al nacer, no se hablaba porque era triste. Y todo eso lo cargamos nosotros, porque todo eso ujú, no resuelto va pasando de generación en generación. Entonces, hay muchos clanes que están desordenados, que no, ¿cuántos hay que por ahí nos cuentan? Porque antes era muy común que se había criado a la mamá como la hermana del sí, chiquito, ¿sí? sí, Bueno, ahí hay un sí, gran desorden. Y sí. del padre ese no se hablaba más, ahí hay un excluido. Entonces, eso es lo que Ujú, buscamos con las constelaciones, ¿no? Ver cuál es el origen y ordenar, ¿no? Hacer un diagnóstico, identificar ujú, de dónde viene y ordenar. Y a partir de eso, ver cuáles son, o sea, a quién le estoy siendo fiel, porque le somos fieles a nuestros ancestros, ¿sí? Hay sí, ancestros a los que le somos fieles a nuestros padres, los pequeños. Muchas veces hay pequeños que se enferman. ¿Por qué ujú, se enferman? Yo en honor a vos, le dicen a su mamá, porque para que su mamá no se enferme, toman ellas la enfermedad. Entonces, bueno, cuando un niño está enfermo, eso no es de ellos, ujú, eso es de alguien más, que no ujú. tiene nada que ver, porque, o sea, que no tiene la culpa de nada, ¿no? Digamos, pero Sí, sí, bueno, sí, claro, nosotros, por tal cual. ejemplo, no constelamos a pequeños, pero sí constelamos a sus padres, porque, o a sus abuelos, porque eso viene de alguien más, no viene de ellos, ¿se entiende? Wow. Muchas veces, o quizás durante mucho tiempo, muchas personas hemos pensado que heredamos solamente los rasgos físicos de nuestros padres, que solamente heredamos el color de pelo, que el color de ojos, pero esta, digamos, desde las constelaciones familiares va mucho más allá de eso. Hay patrones de pensamiento, de emociones, de accionar que los traemos de nuestros ancestros y que eso está, ¿por qué Sandra? Esto que vos decías muchas veces decimos, wow, no nos damos cuenta de dónde viene, porque esto no está a un nivel consciente. No, es todo inconsciente, por eso en las constelaciones tratamos de que el consultante quite durante ese ratito todo pensamiento, todo Ujú, juzgamiento, ¿no? Y que se permita sentir, porque está todo en el inconsciente, ¿no? Todo lo que viene de más arriba, digamos, de sus ancestros, y todo lo que tiene de cuando era niño, porque, a ver, cuando yo sufro un trauma,
¿no? Sí, O sufrió sí, un trauma alguien en el clan. Y eso se oculta, se mete abajo de la alfombra. ¿Pero qué meto abajo de la alfombra? El hecho, la emoción, yo no lo puedo esconder. tal cual. Entonces pasa que, te voy a poner un ejemplo. Alguien, no sé, cuando era chiquito, mataron al vecino de un tiro adelante de él. Y escuchó Ujú, determinado ruido. sí, Y es como que de eso no se habló, porque mejor no hablar, porque duele, porque lo que sea. Y ujú, cada vez que escucha ese ruido, se pone mal, se pone violento, se angustia. Esa es la emoción que no pudo meter abajo de la alfombra. Metió abajo de la alfombra el hecho, pero cada vez que escuche ese ruido, sí, esa emoción va a aflorar. Entonces lo sí. que tenemos que llegar es a volver a ese niño, a eso que pasó, y Ujú, que su inconsciente entienda que ya está, que él era pequeño, que él sí. no podía hacer nada y que hizo lo que pudo. Así con todos los Ujú, temas, ¿no? Y también, ¿no? En lo que son los clanes, heredamos todo esto que vos decías, ¿no? Heredamos los miedos, las emociones que sí. no se pudieron resolver, van pasando. Yo siempre digo como una bola de nieve, ¿no? Era una Ujú, emocioncita, pasó a la otra generación, no se pudo resolver, más grande, más grande, más grande, y llegamos nosotros, que somos las ovejas negras, los que estamos buscando más soluciones, y cargamos con todo eso, que ellos no pudieron resolver. Si hubo un trauma, ¿no? Eh, no sé, crisis económica, pérdidas, guerras, todo eso ujú, lo heredamos, todo heredamos, no es ujú, solo lo físico, ¿no? ujú. Y acá Wow. lo importante es sanar todo eso, porque con ignorarlos, ¿no? Y hacerlo consciente, con ignorarlo no hacemos nada. Pero también, solo con hacerlo consciente, hay un movimiento terrible, ¿no? Porque Sí, sí, tu alma sabe cuál es el camino, solo hay que ayudarla. El tema sí. es, eh, con una sesión de constelación, vos vas a tener un terrible movimiento de tu alma, se van a liberar un montón de energías y vamos a dejar de ignorar esos hechos. Tal vez no vamos a saber cuál es el hecho, porque no hay Ujú, nadie para que nos lo cuente, o por ahí sí, porque yo trabajo por ahí con emociones y nos salen a veces qué fue lo sí, que pasó. sí. Pero más allá de eso es hacer consciente. Bueno, mira, acá me sale que pasó esto. Lo hacemos consciente, ¿no? Y ahí le Ujú, damos su lugar, el lugar que le corresponde a esa emoción, el lugar que le corresponde a eso que pasó. Le damos su lugar, ¿no? Y, y ahí elegimos seguir viviendo más libres, más suelto, ¿no? Sin esa carga. bien, esa carga emocional, porque esto también se relaciona con, bueno, el auge, el cambio de paradigma que hay ahora con respecto a las emociones y a Sí, darle el lugar a las emociones para poder canalizarlas, para poder, esta información que tenemos acceso nosotros ahora, nuestros padres, nuestros ancestros, no tuvieron esta claro. información de la importancia que tienen las emociones y que justamente si nosotros no las canalizamos, no sanamos todas esas heridas, se nos va a hacer más difícil nuestra vida a nivel mental, emocional, físico, porque Antes se muchas veces escondían las también, emociones. Eran como mal ¿cómo? vistas, se escondían, eran como mal vistas. Exacto, exacto. Y, bueno, nosotros también recibimos muchos mensajes con respecto a las emociones, aprendemos por imitación. Quizás Mm. no fue directamente el decir, bueno, la tristeza es mala, el miedo es malo, pero sí fuimos absorbiendo determinadas cosas que vimos, las formas de actuar de los adultos. Y muchas veces, que esto yo también lo digo en mis talleres, cuando creemos o tenemos la idea de que, por ejemplo, vos hablabas recién de la tristeza, que creemos que es algo malo estar triste o llorar, muchas veces vemos a alguien llorar y sentimos esa incomodidad o queremos que deje de No llorar llores, no porque, llores. claro, creemos que es algo que está mal y es todo lo contrario. Es poder sanar, como vos decías, Sandra. Y esta sanación desde las constelaciones, en síntesis, ¿cómo sería? Porque no es que digamos que en una sesión, listo, ya hago una sesión de constelaciones, listo, ya No. está. ¿Cómo es este proceso de sanación? En nosotros, yo lo que hago es esto que te decía, ¿no? Yo lo que hago es integro, ¿no? Primero hago una charla donde charlamos un poquito de cómo era cómo fue su niñez, con quién vivía, cómo era su relación con su mamá, con su papá, y ahí saltan un montón de cosas, ¿no?
Y ahí me van saliendo cosas, digamos, que es esta persona quien tiene que trabajar, ¿no? Más allá del tema, Ujú, porque vos para constelar tenés que constelar un tema por sesión, vos no podés constelar muchos temas. Entonces, ahí ujú, van saliendo muchas cositas, ¿no? Que yo me voy marcando. Y entonces le digo, bueno, mira, más allá del tema que vos traes para constelar, vos tenés que trabajar esto, porque a veces hay no nacidos, hay personas de la familia de las que no se habla, ujú. entonces, duelos no realizados, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a dejarlo acá en stand-by, constelamos el tema. Si hay algo de esto que sale buenísimo, y muchas veces pasa, ¿no? Que en la constelación termina saltando algo de lo que ya pudimos ver, ¿no? Y Sí. muchas otras veces salen cosas nuevas y no. Entonces Ujú, después este, esto que hacemos, ¿no? En la constelación de trabajar con los muñequitos y de ponerlos en el campo, te muestro los muñequitos, mirá. a ver. Yo trabajo con los vincores, acá digo muñequitos Ujú, para que sea más fácil, ¿no? Hay de distintos sí. Esos tamaños. muñequitos representan a... Estos son los representantes, digamos, ¿no? bien, bien. Trabajamos con también emociones, ¿sí? Ajá. Eh, Lo que hacemos es poner en el campo, digamos que es Ujú, eh, está delimitado, ¿no? Vamos poniendo estos muñequitos. Y lo que sí. acá necesitamos es que la persona sienta. Entonces, cuando entra el muñequito, la persona se pone, digamos, en el lugar del muñequito, Sí. del vincor, y siente. Y lo que esa persona Ujú, siente es lo que a nosotros nos sirve, lo que siente, no lo que le pone mente. Bueno, muchas veces me pasa que viene gente muy mental y por ahí sí. empiezan a decir, a mí me parece que esto, no, lo que te parece no, lo que sentís. Ujú, la Pero emoción. la Lo que emoción, es. eso es lo que Ujú, a nosotros nos sirve para trabajar. Entonces, bueno, después entrará, buscamos cuál es el origen, entra el origen. Cuando entra el sí. origen, ¿qué te pasa? ¿Qué sentiste? Ujú, ¿Lo podés ver? ¿No lo podés ver? Y ahí vamos trabajando, ¿no? De acuerdo a dónde lo ubica, cómo lo ubica, mirando para dónde lo ubica. Y a partir de wow. ahí, claro, es muy fuerte. Y a partir de ahí la gente te dice, ay, no sé, siento un nudo acá, siento un peso acá, me siento angustiada, no sé por qué me Ujú, angustié. Bueno, y ahí donde yo le digo, llorá, ¿no? Contra todo sí, lo sí, que como me dicen, tengo muchas ganas de sí. llorar. ¿Llora? Porque acá venimos a eso, venimos a soltar, Liberar. a Ujú, liberar a liberar. emociones. Y liberamos muchas emociones y se mueve muchísima energía. Y a partir de ahí, Ujú, bueno, trabajamos de acuerdo a lo que va saliendo en el campo, en la constelación, con las frases que nosotros llamamos frases sanadoras, y le damos, digamos, ujú, como un cierre, digamos, a eso y ponemos en orden lo que podemos poner en orden, porque hay cosas que la persona todavía no está preparada para poner en orden, ¿no? Y se pone en orden lo que sí. la persona está preparada. Y a partir de ahí, siempre de mis sesiones se van con tareitas, generalmente, ¿no? Se van con Ujú, tareitas que va más allá de lo que salió en la constelación en sí, que tiene que ver con lo que hablamos antes. Es raro que alguien no tenga algo para trabajar. Y sí. hay cosas que se pueden trabajar en sesión, o sea, hay cosas que se tienen que trabajar en sesión después conmigo, sea con constelación, sea con alguna de las otras terapias que realizo, pero hay un montón de cosas que hay que hacerlos solos. Sí. ¿Sí? Cada Sí. uno. Yo les digo, bueno, ahora te vas, necesito que descansen, bueno, se van con una serie de instrucciones, y yo en Ujú, unos días, no ese mismo día, porque es como que la gente está muy atosigada por todo lo que pasó, porque aparte abrumada, hay sí. tanta energía que se van, Sí. eh, eh, a veces hasta me han contado gente que al otro día le dolía todo el cuerpo o se descomponen. Sí. Bueno, es normal, es Sí. parte del proceso. Sí. Si no Sí. nos incomodamos, es como que tu inconsciente, ¿qué te va a decir? No, si así estamos bárbaros, estamos cómodos, ¿para qué nos vamos? No, Sigamos así. No hagamos cambios. es necesario porque Sí. si no, nada cambia. Entonces, bueno, Tal después, cual. pasados unos días, yo le mando muy detallado todo lo que tienen que Ujú, hacerse.
generalmente se trabaja con actos psicomágicos o simbólicos que le llamamos, Sí, sí. como para que cada uno pueda hacer, de acuerdo a lo que salió, el trabajito que tenga que hacer. Y eso obviamente ahí yo ya les digo, eso es tema tuyo. Eso yo te lo indico, vos lo haces si a vos te resuena, pero es parte del proceso. Ujú, Y ahí cada uno ujú. elige. Muchos lo hacen. Bien. Sandra, y por ejemplo, en este proceso de sanación, la persona toma varias sesiones y queda la persona si sigue tomando esas sesiones o vos En como realidad, consteladora sugerís. en realidad, eh, cada sesión se puede constelar un Ujú. tema. Y ese Bien, tema, como hay un movimiento, que es un proceso, no es algo mágico, no es que constelo, a ver, hay cosas que sí se destraban enseguida, pero en general es un proceso. Hay que darle sí. tiempo al proceso. Pero generalmente vienen y me dicen, che, tengo que constelar esto. Bueno, elegí la que más te molesta hoy y en 15 20 días o un mes venís por otro tema. Tratamos de que el Perfecto. mismo yo al menos, ¿no? Trato de que respetemos el proceso, que el mismo tema, salvo lo que salta que hay que sanar, ahí sí, eso sí, lo hacemos, ¿no? Ujú, Porque salta que hay ujú. que hacer, no sé, que hay que sanar un linaje, que hay que hacer linaje materno, linaje paterno, heridas de la infancia, rito del útero, lo que fuera, eso sí, Sí. ¿sí? O algún otro Sí. tipo de sesión, pero constelar en particular Ujú. el mismo tema, yo trato de que no sea en lo pronto, digamos, ¿no? En el corto ni en el medio. Perfecto, perfecto, dar Pasa muchas tiempo. veces, como te Ujú. decía, que depende de qué sea, ¿no? Porque, a ver, vos podés constelar cualquier cosa. Y hay cosas que son como, que traen mucho más tiempo, como que son más heavy y llevan mucho más proceso y llevan mucho. Y en esto, que por ejemplo, la persona que nos está viendo a lo mejor piensa, bueno, si siento, por ejemplo, como decíamos, enojo, tristeza, pero por ejemplo, si la persona está viendo, vamos a poner un ejemplo, la persona tiene problemas económicos, se queda sin trabajo, ve que siempre va consiguiendo los mismos trabajos, que a lo mejor no se siente valorado, siente que le Ujú. pagan poco. Este tema, por ejemplo, económico, ¿también se puede constelar, Sandra? Todo, absolutamente todo se puede constelar, porque generalmente lo que estamos haciendo es repitiendo patrones, Ujú. siendo leales, como te decía, a algún ancestro, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, te digo el caso de un caso que tuve de una persona Ujú. que, que esta persona era como que tenía la plata entraba y era emprendedor y todo le iba Ujú. bárbaro hasta que se daba cuenta de que llegaba a un punto que no podía seguir, digamos, ¿no? Como que tenía un techo y no podía avanzar y no podía avanzar. Bueno, empezamos a trabajar y ¿qué pasó? Su abuelo había estado en la guerra. ¿Y, ¿y qué le había pasado a ese abuelo? Cuando terminó la guerra, se tuvo que ir a un pueblito muy chiquito y fue muy pobre y vivió muy humildemente. Y Ujú. entonces, porque también pasa eso, ¿no? Que podemos serles leales a un ancestro por repetición o por reparación. Por repeticiones, soy igual, yo humilde, siempre viviendo desde la humildad, sin generar dinero, o que me vaya bárbaro. Pero en algún punto me está yendo bárbaro y en algún punto mi inconsciente me dice, che, acordate que tu abuelo no pudo. Entonces Ujú. ahí es donde me Es como freno. hasta un límite, digamos. Llega la Exacto. persona hasta un límite. ¿Por qué? Porque Ujú. tu inconsciente te dice, che, mira, si tu abuelo no pudo, ¿cómo vas a poder vos? Pasa mucho con la gente que no se puede recibir, por ejemplo. Tengo toda la carrera hecha y me falta un final y me falta un final y me falta un final. ¿Qué Ujú. pasa? ¿Alguien de tu familia tiene estudios universitarios? No, nadie. ¿Y cómo tu inconsciente qué te está diciendo? ¿Cómo vas a ser vos? ¿Cómo vas a ser más que tu mamá, que tu papá, que tus abuelos? Pero es el inconsciente, ¿no? Porque si fuera el Sí, consciente, sí. estaría genial porque lo podríamos Ujú. manejar. Pero el inconsciente no lo podemos manejar. Exacto, exactamente.
Y recién, Sandra, hablabas varias veces de las heridas de la infancia. Mm. Em, estas heridas de la infancia, para que las personas que quizás no sepan a qué nos referimos, ¿cómo se pueden constelar? Por ejemplo, la herida del abandono, la del rechazo. En realidad, este tipo de heridas no es que constelamos la herida. Ujú. Sale en la constelación Bien. que existe ese tipo de herida, ¿no? Que existe un abandono, Ujú, que existe una injusticia, que existe una humillación, lo que fuera cuando era niño. Y lo que hacemos es trabajar en otra sesión, ¿sí? Con esa herida o con ese niño, ¿no? Lo que hacemos es algo como una regresión a esa ujú. herida. También puede pasar que esa herida venga de más atrás de cuando era niño, ¿no? De cuando estaba en la panza de Bien. mamá, y ahí también digamos, vamos al útero de mamá y hacemos una regresión al vientre materno y hacemos una sanación del proyecto sentido, ¿no? De ¿para qué? ¿No? Ujú. Vinimos acá. Sí, ¿Para qué mamá y sí, papá construyeron a esta personita, ¿no? Que a veces es sí. inconsciente, ¿no? Muchas veces es inconsciente. Entonces, bueno, también muchas veces tenemos que trabajar con cómo esa persona llegó a este mundo, cuál fue su tipo de parto, ¿no? Porque ahí hay Bien, mucho. Hay muchas veces bien. a ver, necesito siempre, no puedo hacer nada solo, necesito ayuda. Sí. ¿Y cómo naciste? No, y justo me di vuelta, me tuvieron que sacar con un forceps, me tuvieron que ayudar. Entonces, Wow. es consciente que, claro, que Sí, para sí, sí, sí. avanzar Sí. necesito ayuda, ¿sí? Ujú. Bueno, yo te comento algo también que, bueno, que hace poco también descubrí. Yo tengo un hermano mellizo y bueno, en esa época mi mamá no sabía que iba a tener mellizos, creía que era un solo bebé. Y el doctor, de hecho, siempre escuchó un solo corazón. Y bueno, después mi mamá, cuando entró a la sala de partos, ahí se enteró que eran dos niños y entró llorando porque quizás uno no estaba vivo. Entonces, bueno, siempre mi mamá decía, bueno, tu hermano te comió toda la comida porque ella era muy chiquitita y mi hermano era enorme. Hasta ahora es mucho más alto que yo. Pero bueno, todo eso yo lo bebía mi mamá siempre lo contaba como un chiste, te comió toda la comida, pero bueno, después uno va viendo que a nivel Eso te marcó, inconsciente todo eso va seguramente te quedando, marcó. incluso Y yo ese llanto de desde, tu desde, mamá también te sí, marcó. sí, y bueno, mi mamá o sea, no supo en todo el embarazo que eran dos, o sea, que ella creía que todo su atención y todo era en un solo bebé Bueno, hay porque alguno de los dos que seguramente siente o sintió de niño que no tenía la atención de mamá. tal cual. Entonces, bueno, todo eso, el darse cuenta, el ser consciente de todo eso, bueno, y bueno, seguramente cada persona tuvo digamos, toda su vivencia, porque muchas veces decimos o creemos, muchas personas creen que eso no tiene impacto, las emociones que la madre ha tenido en el Es una de embarazo, las y cosas que todo eso más es impacto tiene. tal cual, exacto. Entonces eso es Eh, muy, muy importante también poder saberlo y hacerlo consciente porque eso seguramente que alguna traba o algún desafío tenemos actualmente y que viene dado por eso, por Pasa esa mucho con situación. este caso que vos me decís de que ustedes eran mellizos. Bueno, en el caso de ustedes nacieron los dos, ¿no? Pero no Sí. sería loco que tu hermano, en cierta medida, inconscientemente, sienta algún tipo de culpa por haberse comido tu comida, ¿no? Y sobre todo es que tu mamá se lo decía. Porque muchas veces Sí, pasa que cuando hay embarazos gemelares o sí. mellizos y uno no llega a nacer porque el otro realmente se comió, digamos, el Sí, alimento, sí. ese que nace eh, siente culpa, siente peso y necesita hacer todo Ujú, por dos, por su hermano que no nació por su culpa, que él lo siente, ¿no? No fue así, pero él ujú. inconscientemente siente eso. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Que mismo cuando hay no nacidos,
que, a los cuales, porque a ver, uno no anda por la vida diciendo, no, nosotros somos 5 hermanos, 2 no nacidos. No, eso, pero hay que hacerlo Exacto. consciente y hay que darle a cada uno Sí, su lugar, porque muchas veces cuando alguien no encuentra su lugar en el mundo, no encuentra su lugar en la vida, no encuentra qué hacer, es por esto, ¿no? Porque siempre pensó capaz que era, no sé, el tercer hijo y en realidad era el quinto. claro, Y claro. carga con eso de ser ese hermano no nacido. Yo siempre me gusta, digamos, ejemplificarlo como que Ujú. cuando hay un no nacido, es como la manga del avión, ¿no? Que vos Sí. te quedás en la puertita del avión para subir y al no nacido le dicen, vos no. Pero él se queda con su mochilita en la puerta y Sí. cuando viene el que van a hacer y que va a entrar al avión, le dice, che, a mí no me dejan subir, lleva mi mochila. Y sube al avión y sube a la vida con esa mochila. Tal cual, tal cual. Wow, bueno, esto es muy transformador, Sandra, las Es hermoso. constelaciones. Por Es eso hermoso. vos nos decías que bueno, que se mueve mucha energía y que después muchas de las personas que hacen las constelaciones luego lo sienten en el cuerpo porque bueno, son todas emociones que se van moviendo, se Y van me pasa para poder mucho eso. sanar, tienen que moverse. Y Sandra, ¿hay alguna recomendación, algo que vos les des a a las personas que vos contelás como para su día a día, para su energía, para mantener su bienestar a nivel emocional? ¿O es en Sí, esos ejercicios que después les das de cada sesión? en realidad, a partir de que se van de la sesión, se van con un montón de instrucciones, ¿no? Porque hay un Ujú. montón de cosas que yo les digo que es para respetar su propio proceso y su propia alma, ¿no? Entonces, Sí, las recomendaciones en particular después de la sesión son come livianito, los primeros días, ¿no? Después de la sesión, toma mucho líquido bien. y no cuentes qué tema constelaste ni qué salió en la Ujú, constelación. Puedes contar que constelaste, pero no qué tema ni qué salió, por lo menos por un mes, si podés más tiempo, mejor. Porque eso es parte del proceso, porque hay que como ujú. recogerse y prestar atención, porque aparte, y hay que estar muy atento, porque empiezan como a caer fichas, Sí. como me ha pasado 1000 veces que che, ¿te acordás lo que me salió de que apareció una tía de mi mamá y contó? No lo puedo creer. Bueno, a eso hay que estar muy atento. Y después en Ujú, general, para todo lo que es emociones, bueno, a todo el mundo yo lo que trato es de decirles, tómate un ratito para vos. Trata de respirar, de ujú. centrarte en la respiración, si puedes hacer alguna meditación chiquita. Y después depende de cada uno. Muchas veces se van con ejercicios. Hay un ejercicio muy lindo que a mí me gusta mucho, que se llama el ejercicio de las cuyas testigos, donde ese ejercicio es para trabajar para esa gente que está, que no, cree que no se merece lo mejor, que cree Ujú. y que se enoja, ¿no? Todos los días con esto que le Sí, pasa, sí, pero que además no sí. se tiene en cuenta. Entonces es un ejercicio muy lindo que tienen que hacer durante 21 días y donde se olvidan un día tienen que empezar del día 1 con 3 piedras. Bueno, ese es otro de los ejercicios, digamos, que suelo Qué dar cuando bueno. detecto que hay un tema de inseguridad Ujú. y de no merecimiento, ¿no? Exacto, de no creerse Y de merecedor. no llevarse, porque yo lo que les digo es, si vos no te llevás vos, no te acordás de llevarte con vos Sí, todos los días, ¿cómo tu inconsciente va a entender que sos importante? tal cual, tal cual. Qué bueno, qué bueno, Sandra. Sandra, si las personas quieren contactarte, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, Por las redes y telefónica. las redes lo que más estoy manejando es Instagram. Mi Instagram es Ujú, Sandra Pichel, terapeuta. Y después por el WhatsApp, ujú, mi WhatsApp es 291-426-5550 con la característica de Argentina 54 si hay alguien de afuera. ujú. Bueno, encantada de quien tenga ganas de liberarse, ¿no? Sí, De poder decir, bueno, desatar esos nudos, ¿no? Que tenemos, sí, desatar esos nudos. Y cuando estoy listo para desatar esos nudos, bueno,
empezamos a trabajar y lo hacemos juntos. Qué bueno, qué bueno. Esto también de desatar nudos me trae también al tema del perdón. También es un tema que también deben consultarte bastante el tema de perdonar. En realidad, desde las constelaciones no hablamos de perdón. Ujú. Eh, Decimos que perdonar es para Dios, digamos, ¿no? En Ah, realidad, lo que hablamos es de aceptar, a sentir bien, todo tal y como es y entender que cada persona a la que habitualmente uno dice lo perdoné, no lo perdoné, sí, hizo lo que pudo con lo que tenía. tal ¿Sí? cual. Sobre todo cuando hablamos de mamá y papá, ¿no? Sí, yo Ujú. ya perdoné a mi papá, sí, yo ya... No, no, vos no tenés que perdonar a tu mamá y a tu papá. Más que nada, cuando hablamos de mamá y de papá, porque esto te lo hago cortito porque creo que ya tenemos que terminar, pero em, mamá y papá lo único que tenían que hacer, para lo único que yo los elegí es para que me trajeran al mundo. ¿Sí? Y eso lo hicieron porque por eso estoy acá. Después, Cual, si pudieron, no pudieron, darme amor, estar, no estar, si fueron ausentes, lo que sea, eso es otro tema. Todo lo que viene después del nacimiento lo podía hacer cualquier otra persona, me guste o no me guste, me duela o no me duela. Entonces, tal cuando cual. hablamos sobre todo de mamá y de papá, es eso, tomarlos tal y como son. ¿Sí? Porque en la Ujú. medida que yo no los tomo a mamá y a papá tal y como son, la la mayoría de las cosas que no estoy pudiendo trascender, que no estoy pudiendo resolver, tienen que ver con eso, con que no puedo tomar a Ujú. mi mamá y a mi papá. Bien. Aceptar, qué palabra, la aceptación Mm, y la Más difícil que liberación. perdonar, ¿no? Aceptar, exacto. Aceptar es liberar también, es Mucho. liberarse uno, aceptar y bueno, poder entender que como nos decía Sandra, cada uno hace lo que puede con lo que le Con lo que tocó, con lo que aprendió. pudo, con lo que aprendió. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Maravilloso este encuentro. Hermosas las constelaciones familiares. Si es algo que resuena contigo, ya sabes, acá en la descripción del video voy a dejar todos los contactos que nos dio Sandra por si quieres, si resuena contigo las constelaciones y quieres tomar sesiones con Sandra o consultarle. Va a quedar acá en la descripción del video toda la información. Sandra, un abrazo enorme, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ha sido maravilloso compartir con este tiempo con vos. Gracias, Celeste. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo. Nos vemos en una próxima entrevista. Cuando Chau, chau. gustes. Chau, chau.